de este gobierno, desafortunadamente no podemos omitir la decena de escándalos con los que se ha visto manchado el servicio exterior de carrera. Nos faltaría tiempo en la tribuna para enumerar casos como los de Isabel Arvide en Estambul y sus múltiples desplantes autoritarios, o el mismo caso de Leopoldo Michel en Shanghái, o el intento de que un acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, fuera embajador en Panamá. Penosas referencias de lo que han convertido el servicio diplomático de México después de nuestras fronteras. Pero hablemos del saldo de la política exterior de la Cuarta Transformación. Hablemos, pues, del privilegio y el premio a la impunidad. Curiosamente, a gobernadores que entregaron sus estados al régimen y así fueron enviados con todos los honores a conocer el mundo representando a México a costa del erario público. A impresentables como Omar Fayad de Hidalgo, o como Claudia Pavlovich de Sonora, o como Carlos Joaquín González de Quintana Roo, todos con una vida cómoda y opulenta en el extranjero, lejos del brazo de la justicia a cambio de fidelidad para con el régimen autoritario de este país. Gobernadores comprados por el régimen de la misma manera como compraron senadores. Penoso para lo que debería ser la alta representación de nuestro país en el exterior, justamente como lo hacen hoy con la carrera judicial, aniquilando el servicio exterior de carrera, haciendo a un lado a los que verdaderamente le entienden, a los que verdaderamente saben de política exterior. Y sí, el artículo 89 de la Constitución establece que entre las facultades y obligaciones del presidente está la de dirigir la política exterior y que en su conducción se deba observar principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz. Pero la realidad, compañeras y compañeros, es muy distinta, porque a su fiel estilo al atropello a la Constitución, durante 6 años el presidente López Obrador atendió y respetó los principios constitucionales. Sí, pero solo cuando le convino. Habló una y otra vez de la autodeterminación de los pueblos, pero ha sido incapaz de defender la autodeterminación en países como Venezuela y no ha pronunciado una sola palabra sobre el evidente fraude. No, señor presidente, la autodeterminación de los pueblos no quiere decir solapar dictadores. La autodeterminación de los pueblos consiste en respetar lo que un pueblo ha decidido y eso incluye echar a los dictadores. Y es una pena que México se haya convertido en el cómplice de las dictaduras porque su silencio otorga. Claro, casos diametralmente distintos cuando decidió inmiscuirse en los asuntos de Ecuador por tener una evidente afinidad ideológica con quienes perdieron. La política exterior de nuestro país se resume en penosos hechos como la declaratoria del Congreso de Perú a López Obrador como persona non grata, como el silencio inhumano del ataque de Rusia a Ucrania, donde por cierto México tomó el liderazgo, sí, pero a través de la Cámara de Diputados, cuando le abrimos las puertas a través del presidente Santiago Krill para que el presidente Zelensky pudiera hablar de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué tal los dimes y diretes sostenidos con el presidente de Argentina, Javier Milei? O la pausa en las relaciones con España, que por cierto aún no saben ni cómo explicarla, y que justamente hoy y vergonzosamente responde el gobierno de España que no enviará a ninguna autoridad a nuestro país a ser testigo de la protesta de Claudia Sheinbaum. Es decir, no les interesa. O también las recientes y serias diferencias con nuestro socio comercial más importante, los Estados Unidos, en las que seguramente esta Cuarta Transformación puso en verdadera desventaja a México en la próxima renegociación del TEMEC. Compañeras y compañeros, vienen y defienden su deficiencia y mediocre política exterior, mediocre como todo su gobierno, por cierto, y dicen mentiras como que México hoy se le respete en el extranjero. Pero compañeras, compañeros, el único día que México ha sido nota nacional en los periódicos más importantes del mundo fue cuando Gerardo García Luna inculpó al presidente de la República por estar coludido con el narcotráfico. Y las consecuencias son evidentes. Lastimosamente, ninguna verdadera potencia mundial se atreve a estar presente en la toma de protesta de la primer presidenta mujer de este país. Y no hay mejor ejemplo que España. Nuestro nivel de interlocución en el mundo es tan pobre que a nadie le interesa que lo vean sentado junto al Estado protector de dictadores y solapador de corrupción. A nadie le interesa
interesa estar sentado al lado del Estado que con sus retrógradas reformas constitucionales vulnera compromisos internacionales. A nadie le interesa estar sentado al lado del Estado que generó solo una cooperación internacional sesgada, concentrada primordialmente con naciones con radicalismo ideológico. A nadie le interesa estar sentado a alguien que no supo manejar una crisis migratoria y que hoy vulnera la dignidad de las personas. A nadie le interesa estar sentado al lado de un Estado que coopta la Comisión Nacional de Derechos Humanos o estar sentado al lado de un Estado que militariza un país. A nadie le interesa estar sentado junto a un Estado que destruye el poder judicial. A nadie le interesa estar sentado al lado de alguien que no maneja una política exterior, porque la política interior es un rotundo fracaso. Así que la mejor política exterior no fue la interior. Nuestro país perdió el liderazgo mundial. Y sí, compañeras y compañeros, hoy 6 años después sabemos que teníamos razón. El problema nunca fue que López Obrador no supiera hablar inglés. El problema es que no entendía el mundo. Es cuanto, presidente. Con la venia de la asamblea. Hay que ser muy sinvergüenzas para venir acá a tratar de darle consejos a la doctora Claudia Sheinbaum. Se la hubiesen dado a Enrique Peña Nieto o de pasadita a su aliado Felipe Calderón. Yo estoy convencida que ningún discurso nos critica ni nos va a criticar en términos técnicos. Me reponen el tiempo. Ningún discurso nos critica ni en términos técnicos ni con un análisis objetivo. No se nos juzga por términos económicos, se nos juzga por nuestra forma de pensar. Porque juntos con millones de mexicanos encabezados por Andrés Manuel López Obrador hemos cambiado el futuro de la patria. Sobre eso valga decir que no dejaremos de hablar de López Obrador, porque a nosotros, a diferencia de ustedes, no nos avergüenza nuestro presidente y quien será nuestro próximo expresidente. Pero para muestra basta un botón. En el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, por mes, 100,000 mexicanos eran enviados a la pobreza. Hoy, en el gobierno de López Obrador, por mes, 100,000 mexicanos, 100,000 compatriotas son rescatados de la pobreza. El Banco Mundial, no el financiero ni ningún ideólogo de la derecha, dice y afirma que la pobreza en México ha disminuido en 9.5 millones de mexicanos. El crecimiento económico también ha funcionado en este sexenio. Pasamos del lugar 15 con su inefable Peña Nieto al lugar 12. Este sexenio enfrentó la pandemia del COVID-19 y la caída hasta el 8.5% de la economía, y aún así hemos tenido un crecimiento de 3.4% en promedio anual. Somos el segundo país del mundo, según la OCDE, con menos desempleo. En el tema de inversión, actualmente México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocio, contrario a lo que ustedes siempre están diciendo, que los mercados y las inversiones se van a ir. A diferencia, pues, de lo que dicen ustedes en la derecha, que intentan difamarnos utilizando los medios de comunicación, utilizando calumnias y mentiras, porque no, los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos, como ha aprobado el diputado del PRI, porque se creen amos y señores de México, porque aplican el truco de llamar paternalismo o populismo a lo que se destina en beneficio de las mayorías, como escuchamos hoy con Jóvenes Construyendo el Futuro, o con los apoyos a los adultos mayores y Fomento o Rescate, a lo mucho que se dedica a las minorías oligarcas rapaces. O no recuerdan, por cierto, que en los sexenios anteriores, en los que encabezaban ustedes sinvergüenzas del PRI y el PAN, las condonaciones que se daban eran de hasta un monto de 413,000 millones de pesos, como es el caso de quien ustedes llaman el tío Richie, y en este gobierno se prohibió ese privilegio. Yo le pediría, diputado, por favor, que ponga orden. Continúe, diputada. Por favor, yo, presidente, le pediría que tenga el reloj y ponga orden. Orden en la sala. ¿Cómo?
como presidente. No se peleen. Sí. Ahora. Diputadas, les pedimos que regresen a sus lugares para continuar con la sesión. Por favor, compañeras, es tiempo de mujeres. Les pedimos orden y respeto, que regresen a sus curules para continuar con la sesión. Por favor, compañeras, regresen a sus curules. Vamos a mandar un mensaje de respeto y de civilidad. Orden, compañeras. La misoginia es machismo. Vamos a continuar con la sesión y ahorita ya se encuentran dialogando los grupos parlamentarios, compañeras. Vamos a respetar las reglas de este Congreso de la Unión. Compañeras, respeto merece respeto. Nosotros hemos luchado por ese respeto y les pedimos dar una muestra de civilidad. Continuamos con la sesión. Continuamos, compañera Lilia Aguilar. Muchísimas gracias. Solicitaría, por favor, que se me regrese el tiempo que se ha perdido en esta revuelta, no sin antes decir que justa esta violencia que representa el PRI es también con lo que hemos acabado en la Cuarta Transformación, y como ha dicho el presidente, también a los machistas y violentos los mandaremos al basurero de la historia, compañero diputado. Esta presidencia será tolerante con el tiempo para reponerle. Continúe, compañera. Para este 2025, continúe, compañera. Se espera entonces la llegada de 400 nuevas empresas debido a la reubicación de las mismas. Desplazamos a China y a Canadá porque hoy somos el socio comercial principal de los Estados Unidos. Y como dije, que los grandes contribuyentes como sus amigos Ricardo Salinas Pliego y otros, hoy la recaudación en 2024 se espera que sea de 4.9 millones de pesos, un incremento del 61.4% en comparación con el último sexenio. El salario mínimo, y la gente lo sabe, aumentó un 110% en este sexenio y rompió el mito de que el salario mínimo solamente genera inflación. Por cierto, ustedes votaron el día de ayer rompiendo con sus propios dichos de décadas y décadas. Por eso tienen miedo, porque el país optó por una opción diferente. Por eso tienen miedo y tienen que venir a hablar de bikinis y tienen que venir a tratar de acallarnos y a decirse los ofendidos. Y ese miedo cobarde los lleva a tratar de utilizar insultos, denostaciones y diatribas en nuestra contra. Ustedes, por cierto, los que se aliaron y formaron a los personajes más siniestros de la política de este país. Concluya, diputada, hoy, por cierto, vienen a votar a favor de las políticas públicas que dijeron que eran imposibles de hacer. Sin embargo, concluya, en el fondo, diputada, mantienen la teoría. Sin embargo, en el fondo mantienen la teoría de que quieren volver a la política de los privilegios. Y me da mucho gusto que sean ustedes los que nos vienen a criticar. Ustedes que son los que le fallaron a México, concluya, ustedes que diputada, son los que mantuvieron a México 70 años en la ignominia, porque hacía falta que se exhibieran como los santurrones intolerantes, hipócritas, que hablan de buenas conciencias, sin tapujos, con la torpeza y la frivolidad, diputada, y el desparpajo, la codicia y la mala fe que les caracteriza. Deseo, compañeras y compañeros diputados de la oposición, que se vean en el espejo, que entiendan
que México ya cambió y que tienen una obligación histórica con este país. México es otro. No envilezcan las instituciones, no hagan el ridículo. Tomen su lugar en la historia como lo hemos hecho nosotros. Y como lo hizo el mejor presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Y que muera la oposición represora y retrógrada. Gracias. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice la diputada Paulina Rubio que son penosas las referencias de lo que han convertido el servicio diplomático de México. Dice que la política exterior ha premiado impresentables como Omar Fayad Hidalgo, Claudia Pavlovich de Sonora, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, todos con una vida opulenta en el exterior. A cambio de fidelidad para el régimen oficialista de este país, y sigue aventando espuma. Dice también que aparte se compran senadores y que es penoso para lo que debería de ser la alta representación de México en el extranjero, justo como lo hacen con la carrera judicial. Y dice que en política exterior el presidente AMLO atropelló la Constitución y que los principios constitucionales solo las aplicó cuando le convino, porque la autodeterminación de los pueblos solo la apoyó a conveniencia y en Venezuela no defendió la autodeterminación. A continuación, la diputada Lili Aguilar dice que seguirán defendiendo al presidente AMLO porque sí será un orgullo. El presidente disminuyó la pobreza y el crecimiento económico también funcionó a pesar de la pandemia, y México es el segundo país en el mundo con menos desempleo, y México es uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocio. Y la oposición es mañosa porque aplica este truco de llamar paternalismo o populismo a lo que se destina en beneficio de las mayorías, como apoyo de los adultos mayores, becas, etcétera. La derecha solo apoyaba a las minorías oligarcas rapaces y en los sexenios anteriores daban exageradas condonaciones, como en el caso del tío Richie. Para que les arda más, México desplazó a China y Canadá y ahora es el socio número 1 de los Estados Unidos, y eso que AMLO no habla inglés. ¿Qué será si lo hubiera hablado? Bueno, amigos, tremenda cerrada Dios y trompa de Lili Aguilar a Paulina Rubio. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.